grupo Modelos de Intervención en Psicología, el grupo 134, nos acompaña Isabela, Melisa y la que les habla, Paula Andrea López Henao. Estamos con la profesional Isabela Álvarez, que nos va a acompañar sobre el enfoque que decidimos escoger, que es psicología comunitaria, con el propósito de hablar sobre algunas experiencias sobre el campo, estrategias utilizadas, principios éticos y etcétera. Adicional a esto, pues estoy grabando la reunión para que ustedes sepan y den la autorización y le doy paso a la presentación a la profesional Isabela. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, mi nombre es Isabela, pero Isabela Márquez. Isabela Ah, Márquez. qué pena. Bueno, soy profesional en psicología de la Universidad del Área Andina en Pereira desde el 2021. Ay, muchas gracias. Bueno, nosotros queríamos, digamos, como para resumir un poquito y no tomarle mucho tiempo, porque sé que mantiene de pronto quizás muchas responsabilidades, empezar con la pregunta, la entrevista. Claro. Bueno, entonces la primera pregunta sería, ¿cómo y dónde se aplica este campo de la psicología comunitaria? Bueno, yo les quiero hablar un poquito más como desde la experiencia, desde lo personal, porque mmm, tal vez uno en la universidad está como muy enfocado en lo que dice la teoría. Entonces, de forma más personal, para mí la psicología social comunitaria se aplica en todos los campos de la vida. Nosotros, los seres humanos, somos seres de sociedad. Nacemos en sociedad, estamos en sociedad en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, la psicología social comunitaria siempre la estamos aplicando. Entonces, ya sea de forma individual, como que la psicología social comunitaria se refiere a grupos poblacionales también, pero también la podemos aplicar de forma individual. Entonces la podemos aplicar en todos los campos como de la vida de las personas. Tienes el micrófono apagado. Nosotros también queríamos saber como qué importancia tiene este campo de la psicología social comunitaria en la sociedad. Bueno, entonces también como por esa misma área es bastante importante. Creo que muchos de los problemas de las personas a nivel individual, de muchas de las patologías y demás, son referentes a lo que se vive en las comunidades y en la sociedad. Todo lo que está en las ramas del aprendizaje, los seres siempre estamos en sociedad, entonces, bueno, es como que bastante importante allí. Ok. También, digamos, cómo influye el profesional en psicología en la comunidad. Pues nosotros también queríamos como saber y teníamos esas dudas, porque igual nosotros como estudiantes no tenemos como bien esas bases. Y es verdad, como usted dice, nosotros tenemos mucho conocimiento o experiencia teórica, pero a la hora de la práctica, pues uno sí se siente muy desorientado. Entonces queríamos saber uno cómo puede influir o cómo puede llegar a esas personas. Bueno, ¿cómo influimos nosotros en las comunidades? Cuando uno llega a una comunidad y se presenta, hola, buenas tardes, soy Isabela y soy la psicóloga, todas las personas tienen un montón de preguntas, tienen demasiadas preguntas y quieren como saber todo, no saben a dónde ir, no saben a dónde acudir, entonces ven como un apoyo. Más que como psicólogas y estudiar toda esta parte de los trastornos mentales y demás, las personas ven como una luz en el camino, bueno, un respiro y tengo a alguien que me puede ayudar, que me puede orientar, tengo 1000 problemas. Y en el área de la psicología social comunitaria, nosotros trabajamos mucho con personas que tienen ciertas vulnerabilidades. Al tener vulnerabilidades, tienen 1000 preguntas que no se dan respuesta ni desde la institucionalidad, ni desde las comunidades, ni desde ningún sitio. Entonces es como, bueno, llegó alguien que puede ayudarme en algo. Ahí también nuestro trabajo es muy importante en ver hasta dónde llegamos nosotros como psicólogos. Creo que de pronto vamos a tocar un poquito más el tema adelante, pero ¿cuál es el rol del psicólogo allí? Porque tampoco podemos ser como tener el síndrome del Salvador y decir, llegué yo a la comunidad y yo voy a arreglar todo. No, es muy importante el rol, somos como una luz en el camino de las personas, somos
¿cómo más podría decir? Somos una guía, somos una orientación, somos un apoyo, pero no somos como todo lo que necesita una sociedad o una comunidad. Ah, ok. Nosotros, digamos, en la teoría tenemos como unos principios y conocimientos, pero ya que usted tiene esa experiencia del campo, nosotros también queríamos saber qué problemáticas o situaciones son las que aborda desde el campo en específico. Bueno, específicamente desde el campo les voy a hablar desde el área personal. Yo he trabajado con el área de infancia, niños, niñas y adolescentes. Allí, desde allí se aborda mucho el tema de la salud mental desde la infancia, se le está dando como bastante importancia a esta en el país, desde pequeños en cómo vemos la salud mental, las emociones, cómo expresarnos, los límites, las escuelas de padres que se están haciendo en este momento, todo esto es desde el área social comunitaria. He trabajado también con, he hecho demasiadas cosas, pero bueno, vamos como por parte de trabajo con población étnica, la población étnica, personas afro, indígenas y gitanas, también tienen ciertas particularidades, teniendo en cuenta de que yo no hago parte de ninguna de estas poblaciones, es entender sus necesidades. Es muy importante que nosotros como psicólogos sociales comunitarios, primero abordemos cuáles son las necesidades de la comunidad, porque nosotros desde afuera pensamos algo, nosotros vemos una comunidad desde afuera y decimos, no, ellos lo primero que necesitan es agua, no, lo primero que ellos necesitan es saber cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, pero llegamos a la comunidad y le preguntamos, listo, ustedes, ¿qué les interesa saber? ¿Qué quieren saber desde la psicología? Y son temas totalmente diferentes a lo que yo creía de forma personal. Entonces, es muy importante siempre llegar a las comunidades haciendo una evaluación previa de las necesidades que ellos identifican, no poner nuestra razón y nuestros pensamientos por encima del de las comunidades. Entonces, bueno, allí como en el área de los grupos étnicos, siempre como estar preguntando. Preguntar nunca va a estar mal, porque a las personas que son de diversos grupos étnicos les gusta mucho su cultura, aman su cultura. Entonces, siempre están prestos a enseñar y ver cómo podemos hacer un enfoque multidiferencial allí y que todos como podamos aportar. También he trabajado con el área de adulto mayor. Los adultos mayores son hermosos, son una población súper buena para trabajar porque están muy prestos, todo lo quieren saber, todo lo quieren preguntar y son personas que han tenido muchas vulnerabilidades, tal vez por tipos de crianza. Bueno, la teoría de tipos de crianza, ustedes saben que es como enorme y hay mucho por donde estar. Entonces, ver cómo podemos abarcar desde la niñez hasta la tercera edad en una sola persona y todo el aprendizaje que se va dando. Allí vemos las teorías del aprendizaje, el aprendizaje nunca para con estas personas, cómo podemos estimular la mente de una persona que tal vez no tiene movilidad, que tal vez no puede pararse de cama, pero su mente sigue caminando, cómo podemos estimularla, cómo podemos hacerte que a los 80 años a una persona tal vez no se le olviden tanto las cosas, cómo podemos apoyarla, cómo podemos apoyar en la calidad de vida, en hábitos saludables. Es como que muy bonito. Y ahora me encuentro trabajando con mujeres que han sido víctimas o están en riesgo de sufrir algún tipo de violencia basada en género. Allí es también una rama muy grande y muy bonita desde la prevención, mitigación y respuesta que se le da a estas personas. Entonces, nosotros como psicólogos sociales comunitarios podemos estar, como lo ven, como con esta experiencia que yo he tenido en cualquier área y, y, y etapa del ciclo vital, desde niños súper chiquitos, cómo podemos estimularlos, cómo podemos aprender qué lenguaje utilizar con las personas, hasta que somos adultos mayores y ya, listo, nos quedan muy poquitos años de vida, personas con enfermedades terminales que les dijeron 6 meses, pero en estos 6 meses voy a tener una calidad de vida buena y voy a disfrutar lo que tengo. Entonces, somos muy transversales. Ah, muchas gracias, muy interesante. Yo también estoy tomando nota porque pues todo es muy interesante, pero hay cosas que de verdad le ayudan mucho a uno para tenerlas presente.
La verdad, pues eso es como un crecimiento más que todo también profesional, personal, porque de verdad nos ayudas mucho y pues es una orientación muy bonita. Entonces, siguiendo con las demás preguntas, nosotros sabemos que nosotros tenemos que tener habilidades como psicólogos, ¿cierto? Como es la empatía, el rapport, la escucha activa y etcétera. Pero también queríamos preguntarle a usted con qué habilidades adicionales debe tener o contar un psicólogo en este campo. Bueno, a ver qué se me ocurre. Primero, creo que es primordial y en todos los campos de la psicología, pero en este es muy importante, el trabajo en equipo. Trabajo en equipo porque, como lo dije anteriormente, llegamos a una comunidad y no podemos solos. Las necesidades de las comunidades son infinitas y necesitamos saber con quién nos podemos enlazar, qué puertas podemos tocar, quién nos puede ayudar. Listo, yo soy psicóloga, pero esta comunidad necesito darle respuesta con áreas en que solo toca un abogado. Entonces, saber a dónde ir, qué hacer, saber como cuáles son las necesidades específicas y qué profesionales son los más idóneos para llegar a estas comunidades con las que yo estoy trabajando. Entonces, creo que el trabajo en equipo es súper importante. Otra que siempre se me ocurre es la resolución de conflictos. En las comunidades siempre nos vamos a encontrar con conflictos diferentes, ya sea hacia nosotros o hacia personas externas, pero es saber cómo manejar estos conflictos, siempre darle como la razón a las comunidades, entender que las personas tienen vulnerabilidades y esto muchas veces los hace explotar y no es hacia nosotros que tienen tal vez como cierta rabia, pero todo lo que les está pasando los ya rebosó el vaso. Y entender que los hijos somos el espacio seguro de muchas personas. Cuando llegan donde nosotros tal vez explotan mil ideas y mil cosas, entonces es importante hacerles entender de que somos un espacio seguro, de que tenemos una escucha activa, de que siempre vamos a estar para ellos y que tienen la razón. Que tienen la razón, obviamente tenemos límites y tenemos como en cada psicólogo tiene sus límites, obviamente sin excederlos, pero siempre entender que las personas a las que estamos sirviendo van a tener la razón. La comunicación constante con las comunidades, con las personas, líderes, lideresas, bueno, y demás personas como que estén dentro de las comunidades. Es súper importante para hacer una evaluación de necesidades, como lo decíamos ahora, para hacer como evaluación del contexto, saber dónde estamos, porque no podemos llegar a un barrio como así llegando y decir, hola, llegó la psicóloga. Ustedes saben que eso no va a pasar. También por temas de seguridad, eso no va a pasar. Entonces, como siempre tener una comunicación constante con las comunidades a las que nos vamos a acercar o con las que vamos a empezar a intervenir. ¿Qué más? Ser muy objetivos, siempre tener como un enfoque centrado en las personas y como hablábamos ahorita, uno a veces piensa que las personas tienen ciertas necesidades, pero cuando les preguntamos son diferentes. Entonces es ser objetivos con estas necesidades que nos expresan las personas. Primeras necesidades, vamos a tener siempre un listado de necesidades, vamos de arriba hacia abajo, cómo objetivamente podemos llegar a esto. Y, y no, y yo creo que primordialmente siempre va a estar la confidencialidad. Todos hemos Ah, caído en el error tal vez de llegar a casa y contarle a la persona con la que vivo, llamar a mi pareja o llamar a mis papás, no es que me pasó algo y uno empieza como con la historia, pero entonces siempre tener en cuenta de que tenemos que o sea, lo primordial para nosotros es la confidencialidad y las personas que nos hablan y que nos dicen cosas están confiando en que estas cosas, por irrelevantes que a nosotros nos puedan parecer en algún momento, porque también nosotros tenemos juicios que no debería ser así, pero los hemos tenido. Todos hemos caído en ese error y la confidencialidad es primordial. Esos son como algunos de los que yo podría decir. sí, muy interesante. Y es verdad, cuando se refiere mucho en trabajo en equipo, es muy importante porque de hecho en la universidad en que nosotros estamos, nuestros trabajos, la mayoría pues son colaborativos. Y yo he aprendido y nosotras que es muy bonito porque son ideas o conocimientos compartidos.
y que salen ideas muy bonitas o propuestas y eso es muy Ajá. interesante porque siempre vamos a estar en comunidad. Entonces, también en Y la así otra... también sirve como para poder delegar. En algún momento, Ah, cuando sí. ustedes vayan y ya a ser las líderes de algún equipo, el trabajo en equipo que tuvieron en la universidad, entienden que es saber delegar. Voy a tener 5 personas a cargo y a cada una tiene que hacer algo diferente. Entonces, muchas veces nos cuesta porque nosotros quisiéramos hacer todo. Los seres humanos somos así, quisiéramos hacer todo y yo me encargo de esto y esto y esto, pero entonces en algún momento vamos a tener un trabajo que no nos permite hacer todo a la vez. ¿Cómo vamos a darle respuesta? Hay que delegar. Entonces el trabajo en equipo primordial. Ok, es verdad, muchas gracias. Digamos, nosotros también vemos mucha teoría, ¿cierto? Y yo en esos días estaba leyendo un libro que de etnopsicología, cuando decía que muchas veces cuando uno va a entrar a las comunidades, se debe dejar de lado muchas veces también la teoría y dejar que fluya de manera natural las cosas. Entonces, no sé qué tan cierto sea y en esta pregunta que refiere que qué teorías son fundamentales o esenciales para este campo y cuáles son las que más se utilizan en la comunidad. Bueno, si ustedes me preguntan a mí, yo soy demasiado básica en cuanto a esto de las teorías porque en realidad uno, la teoría se la da a las personas, no las dan las comunidades. Pero teoría básica que sí o sí debemos tener como psicólogos sociales comunitarios, Vygotsky y todas las teorías que tengan que ver con el aprendizaje social. Eh, no se me viene como a la mente nada más. Sé que hay bastantes teorías desde la etnoeducación que nos pueden ayudar bastante porque a nosotros muchas veces nos terminan diciendo profe. Y entonces también tenemos que aprender desde toda el área de la educación cómo dar una respuesta adecuada a las comunidades, teniendo un enfoque diferencial con cada una de las personas a las que vamos, porque no es lo mismo que aprenda un adulto mayor a que nos vaya a aprender unos universitarios, unos chicos que están en el colegio, no nos van a poner atención. Entonces, como esos enfoques diferenciales desde los enfoques es como ahí primordial. Eso es como lo que se me ocurre hasta el momento. Ok, y digamos, por ejemplo, las técnicas o estrategias que se consideran que son las más efectivas a la hora de realizar un trabajo de campo, ¿son algunas en específico o son las que uno vea que pueda implementar en ese momento? Son variadas. Es que eso depende de las comunidades. También uno ve mucho como, bueno, cuáles son las técnicas más adecuadas de cómo hablar y cómo llegar, pero depende de la comunidad a la que nos estemos acercando. Y también allí va como la creatividad que tengamos nosotros como psicólogas. El saber acercarnos, el saber cómo hablar. Nosotros hacemos un previo análisis, ustedes llegan a alguien y le preguntan nombre, de dónde es, y con esto se nos abre un poco de posibilidades. Si es una persona, no sé, del centro del país, cómo llegar a hablarle, si es una persona de las costas, listo, entonces se le habla como de una forma diferente, cómo podemos objetivamente llegar. Por ejemplo, yo trabajo con personas migrantes. Las personas migrantes han sufrido bastante xenofobia. Entonces, ¿qué nos ha funcionado? Que unas compañeras que son de la costa, específicamente de Barranquillas, sean las primeras que tengan el contacto con ellas. ¿Por qué? Porque hablan parecido y se sienten a gusto. Las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, ¿cómo va a llegar un hombre cisgénero heterosexual a hablar con ellas? Efectivamente no, siempre va a ser el primer contacto una mujer que llegue con ella a hablar, que le pregunte sobre esto. Los niños. Los niños, si alguien llega súper entaconado con el vestido divino, los niños se van a sentir como una figura de autoridad, como debería de ser. Lo van a sentir como una figura de autoridad, pero tal vez nosotros como psicólogos debemos como más adaptarnos al contexto. Me voy a ir a trabajar con niños, me pongo tenis, me pongo una ropita más relajada para que ellos me sientan tal vez como una par y no como una persona a la que no se le pueden contar las cosas porque me va a regañar. Llegar donde niños del colegio. Entonces, es tener los límites muy marcados entre el respeto que se debe tener con nosotros como profesionales
pero tampoco decir es que soy como más que la persona. No, nosotros debemos ser siempre como muy, muy relajados, adaptarnos al contexto al que estamos, como también nos va a tocar trabajar como profesionales. Entonces nos vamos a poner a la altura de las otras personas como profesionales, vamos a llegar súper arregladas, súper lindas, y nos gustan los tacones con unos tacones bien preciosos, y como adaptarnos al contexto y al lenguaje con el que se habla en comunidad. Esto, pero eh, que yo te diga como algo específico que ha servido con todas las comunidades, ¿no? La escucha activa y saber cuáles son las necesidades. Qué bonito e interesante eso, es verdad. Yo creo que pues, nosotros como psicólogos también expresamos mucho con la comunicación no verbal. Y muy interesante cuando se dice que uno se debe adaptar a los contextos, porque es verdad, muchas veces uno puede estar bien presentado, pero con tenis o de una manera muy sencilla y poder como darle como como usted dijo, a la par con los niños para que vean que nosotros no somos como una figura de autoridad que los vamos a regañar, sino que por todo lo contrario, pueden como confiar y expresar esas situaciones que de pronto les puedan estar presentando. Como ustedes, yo soy la que les estoy haciendo las preguntas porque obviamente como por de manera ordenada coincidimos con las compañeras que se nos hacía más fácil a nosotros pues dejar a una sola persona, pero igual ellas también están ahí pendientes, tienen preguntas o algo, pues obviamente ellas las van a decir. Entonces, pues ya vamos con las acciones psicosociales y también nos gustaría saber, por ejemplo, qué proyectos o intervenciones han sido importantes para su crecimiento profesional, ya que pues uno como estudiante tiene muchas, o por lo menos yo tengo muchas dudas, mucho susto, no sé ni cómo empezar, ni cómo abordar pues no terapia, porque nosotros no podemos hacer eso, pero sí como abordar, digamos, una situación o en una comunidad, eso nos preocupa mucho. Entonces yo quería saber, o nosotras queríamos saber cómo eso, qué proyectos o intervenciones han sido importantes para su crecimiento personal. Bueno, yo creo que todas las comunidades enseñan bastante, como que ha sido importante para mí. Trabajo con víctimas de violencia. Cuando vemos personas eh, y saber que lo que sea que nosotros hagamos no va a cambiar lo que ya pasó, es difícil enfrentarnos a eso, porque estudiamos muchas veces, listo, salud mental para la prevención, hablamos mucho de prevención, pero la respuesta que se le da a las vulnerabilidades que tienen las personas tal vez no la vemos tanto. Entonces es difícil ver algo que ya pasó, no podemos cambiar, pero como psicólogos podemos hacer mejorar una calidad de vida para que el futuro sea mejor como para estas personas. Ver niños, niñas y adolescentes también que han sido víctimas de violencia ha sido difícil, ha sido retador. Mm, ¿Y qué más les cuento? No. También ha sido retador para mí. Yo me veo muy joven, soy muy joven, tengo 25 años y me gradué de 21 años. Entonces, el llegar a una comunidad que digan, esta niña va a ser la que nos va a dar un taller, la que nos va a hablar sobre algo, eso ha sido muy retador. Entonces, siempre va como en nosotras, sí, sí, yo puedo, tal vez también acá, aprovechando que todas somos mujeres, llegar a lugares donde son trabajos pesados, donde solo están hombres, también puede llegar a ser retador. Entonces, siempre como darnos nuestro lugar, hacernos respetar, lo mismo, leer el contexto de donde estamos y comportarnos como en el momento en el que estamos. ¿Qué más me ha hecho aprender bastante? Los adultos mayores, siempre tener una escucha activa con ellos, porque nosotros queremos hacer mil cosas, pero ellos quieren que los escuchen. Ellos quieren contar todas las historias que tienen desde que se tienen 5 años, les tocó irse de la casa. Entonces son personas que solo necesitan un acompañamiento. Entonces es listo, yo quiero hacer mil cosas y uno sale y quiere aplicar todas las teorías que vio, pero, ajá, pero es más como el acompañamiento que podemos dar en esto. Y también ha sido como retador y me ha hecho aprender bastante las personas que consumen sustancias psicoactivas. Las personas que consumen sustancias psicoactivas también necesitan un enfoque diferencial grandísimo. Son personas con muchas vulnerabilidades. Si llegaron a cierto consumo,
es porque algo les ha pasado durante como su historia de vida. Entonces es siempre escuchar qué ha pasado, por qué están allí, las personas por qué llegan a ciertos lugares. No, también las personas que consumen sustancias psicoactivas, pero cualquier persona, escuchar primero qué hizo a esta persona, como pasar por toda una situación para llegar a una situación difícil y que en realidad necesita una intervención desde el área de psicología, siempre como esta escucha. Ah, qué bonito y qué interesante, la verdad, pues eso es de mucho crecimiento personal, como yo le decía anteriormente, porque sí, es verdad, muchas veces uno es como que se siente perdido con tanta teoría y uno es como que con cuál me quedo, con cuál es más importante o cómo hago para acentuar una o la otra, pero es verdad, yo creo que muchas veces no es como tanto la teoría, sino solamente muchas personas desean que los escuchen. Y por ejemplo, a mí de hecho, no sé si es porque yo ya me estoy como viendo en ese rol de psicóloga, que por ejemplo hay personas que me cuentan algo y yo como que, ay, ¿qué pienso? ¿Qué le digo? A ver, estudiemos la historia del pasado, del presente. Yo no sé cómo abordarlo, pero eso se gana a través de la experiencia, ¿cierto? De las acciones y todo. Entonces, por eso también queríamos preguntarle qué acciones han sido significantes en la comunidad a la hora de realizar un trabajo, porque por ejemplo uno dice, ay, mira, esta intervención me funcionó, esta acción me pareció muy bonita, la voy a seguir utilizando, o eso es dependiendo de cada situación que uno utiliza diferentes acciones. Sí, o sea, lo mismo, es depende de que unas acciones, cuáles funcionan mucho, espera, ¿cómo digo esto? Como las que incluyen a todos los sectores de la comunidad. Digamos, a mí, yo estoy contratada para trabajar con mujeres que están en riesgo, son víctimas de violencia sexual, pero para todo esto tenemos que incluir a los niños, tenemos que incluir a los hombres, tenemos que incluir a todos los actores de la comunidad. Entonces, si vamos a trabajar con mujeres, no son solo la problemática que han sufrido las mujeres, cómo incluir a todos los actores de la comunidad en a cualquier tema del que estemos como hablando o haciendo, ya sea individual o grupal, pero primordial siempre tener en cuenta todos los actores que están allí en las comunidades. Eso sería como lo único que yo digo siempre se debe aplicar. Ah, ok. Y entonces, digamos, por ejemplo, a la hora de uno identificar que los impactos o las acciones que uno está haciendo, pues son como de manera positiva o han traído resultados, uno cómo hace como para analizar eso, si ha funcionado, si no. Uh -huh. Sí, o sea, desde que uno va a entrar a una comunidad hace un análisis previo. Me imagino a punta de papel, lápiz o computador, lo que sea, el análisis previo, análisis de comunidad, ver cuáles son las necesidades, ver cómo llegamos a la comunidad, cuántas personas hay. Bueno, tenemos ahí como la información básica, eso ya es como más matemático o estadístico. Y como cuando vamos como en la mitad de la intervención también hacemos otro análisis, listo, qué nos ha servido, qué no nos ha servido, porque no todo nos va a servir de lo que hagamos, nos encantaría que todo nos sirviera. Les prometo que de la mitad de lo que uno hace, nada le sirve. Ah, Y entonces, sí, es difícil porque no sabemos, o sea, tratamos de hacerlo de la mejor manera, pero también en las comunidades no saben cómo abordarlo, nosotros les damos las herramientas, pero no todo les va a funcionar a las comunidades. Entonces, bueno, vamos a la mitad del proceso. ¿Qué nos funcionó? ¿Qué no nos funcionó? Listo, con este análisis, lo que no nos funcionó, lo dejamos a un lado. ¿Qué otras formas podemos hacerlo? ¿Cómo podemos potencializar lo que ya hicimos? Y al finalizar, otra vez, con datos muy cuantitativos, ver cómo nos funcionó como en las comunidades y también cómo tenerlo en cuenta. Creo que cada psicólogo va teniendo su caja de herramientas y de acuerdo a lo que vaya necesitando, lo que le va funcionando. Entonces ya vamos como aprendiendo en el camino cuáles son las herramientas que más le funcionan a cierto tipo de comunidades. ah, ok, qué bonito eso de la caja de herramientas. Uno como que empezar desde ya a ir como analizando, digamos, tips o herramientas que le pueden ayudar mucho a uno también y tenerlas ahí como a la mano para la hora de realizar esas intervenciones, como utilizarlas. Por ejemplo, nosotros también teníamos una duda, una pregunta, es que, por ejemplo, uno dice, ay, ¿será bueno o no trabajar con otros profesionales de la psicología o personas que apoyen otras disciplinas y proyectos de intervención?
¿O sería mejor que uno trabaje de manera individual? Obviamente, aunque lo colectivo es importante, pero uno a veces tiene como ese sesgo, ese temor de que de pronto un profesional va a tener otro enfoque, uno otro diferente. Entonces, no sé cómo ha sido esa experiencia de trabajar con profesionales de la psicología en su disciplina. Bueno, pues para mí es primordial como trabajar de la mano con diferentes profesionales, ya sea desde el área de la psicología o desde otras áreas. Por ejemplo, aquí hablando específicamente desde la psicología, yo soy, mi cargo en este momento se llama movilizadora comunitaria, netamente comunitaria, pero también tenemos otras personas que se encargan de las áreas individuales. Entonces, yo estoy en comunidad, yo recibo como toda la información de las necesidades de las comunidades y se las envío a mis compañeras. Entonces, yo ya sé si necesitan más atención psicosocial, yo ya sé a qué compañera se la mando. Si necesito atención en como en acceso a derechos y servicios, ya sé a qué otra compañera como que le remito los casos. Entonces, para mí es primordial. Unos son más desde el área clínica, otros son más desde otras áreas, como de psicología jurídica o así. Entonces, primordial siempre tener como presente qué es lo que hace cada una de las áreas de la psicología, a qué nos encargamos, tenemos unos límites desde nuestro enfoque social comunitario, entonces saber con qué trabajan las otras áreas, a quién remitirle, pero muy importante siempre trabajar ahí en equipo. Ah, ok, qué interesante. Bueno, acabamos con la parte pues ya final que dice los principios éticos del ejercicio profesional y queríamos también preguntarle como que cuando se presentan intervenciones o hechos que generan un dilema ético en la intervención, ¿cómo lo puede trabajar uno o cómo lo trabajas tú? Bueno, como lo veníamos hablando, la confidencialidad siempre va a ser lo más importante. Siempre ustedes desde ahora váyanse creando su propio consentimiento informado, porque hay muy pocos casos en los que podemos como romper el silencio, por así decirlo, nosotros como psicólogos, si la vida de la persona corre riesgo, si la vida de otra persona corre riesgo, en caso de que sea una persona que quiere ir a matar a alguien, que tiene ideas suicidas, ideación suicida, bueno. Entonces, solo en estos casos como podemos romper el silencio. Pero si es un suceso que ya pasó, yo no puedo decir, no, es que voy a ir a contar a la policía porque lo que esa persona hizo a mí no me parece. No estamos como para juzgar. Sí tener ahí como muy presente cuáles son los límites de nosotros como psicología y también tenemos límites personales. Muchas personas, colegas me han dicho que ellos no podrían trabajar con víctimas de violencia porque les daría ganas de llorar. ¿Cómo quedamos nosotros llorando con otra persona que ha sufrido violencia llorando? O sea, entonces saber como cuáles son los límites de nosotros también como personas, porque somos psicólogas, pero nunca vamos a dejar de ser personas. Entonces, saber cómo con quiénes queremos trabajar, si los temas con los niños, niñas y adolescentes nos tocan bastante porque tenemos hijos, entonces, bueno, voy a dejar como esta área al lado. O no me gusta trabajar con adultos mayores porque no tengo la paciencia suficiente. Puede pasar, es totalmente válido. Entonces es más desde nosotros como psicólogos saber cuáles son nuestros límites y siempre tener en cuenta de que no podemos romper nuestro secreto profesional a menos de que la vida de alguien corra peligro o que tengamos ya como indicaciones a nivel jurídico. Eso también es diferente. Ay, qué interesante. La verdad también yo pues leyendo y en los IPAs y webs que tenemos en las materias también nos habían dicho lo que usted nos está refiriendo, entonces como que uno confirma que es muy importante esa confidencialidad, al menos de que sucedan esos dos puntos que nos comentaste anteriormente. O sea, acá había una pregunta muy parecida a la que ya nos respondiste, entonces queríamos como recomendaciones para nosotros como futuras psicólogas o profesionales, es qué consejos o recomendaciones les daría a los estudiantes de psicología y a aquellos que les gustaría enfocarse en el campo social comunitario. Bueno, tips básicos de que nunca nos dé miedo preguntar, nunca vamos a Sí. tener las respuestas a todo, nunca nos debe dar miedo preguntar, o si en comunidad tenemos un error, porque me ha pasado, todos podemos tener algún error, enfrentar el error. Tal vez no era la palabra adecuada para referirme a una persona afro,
pedir perdón y preguntar, listo, entonces si no te gusta como que te llame de esta manera, ¿cómo más puedo llamarte? ¿Cómo más puedo decirte? También trabajo con poblaciones con orientación sexual diversa, identidad de género diversa. Allí es un poquito difícil el tema de la teoría. Nadie sabe más que las personas que son diversas sobre sus orientaciones, identidades y expresiones de género. Entonces, cuando el tema se nos dificulta, podemos expresarlo, podemos decirlo en comunidad, desde el principio empezar a decir, este tema lo estoy aprendiendo, quiero que me corrijan, acá vamos a aprender entre todos. Otro tip muy importante es no llegar a las comunidades como nosotros vamos a ser los salvadores, y es que yo vengo a enseñarles, sino todos vamos a aprender juntos. Es un espacio para todos, darle un espacio a las personas para que puedan expresarse, puedan hablar, no llegar catedráticos como llegamos, no sé, muchas veces al colegio, nos vamos a sentar frente a un video BIN y vamos a ver estas diapositivas, no, nadie aprende así. Las personas necesitamos el dinamismo, hacer cosas con las manos. Yo soy una persona que usa mucho las artes plásticas, entonces yo me llevo foamy, yo me llevo cartulinas y que las mismas personas hagan como todo lo que estemos haciendo de acuerdo a las actividades, que las personas participen mucho. ¿Qué otro tip puedo darles allí? Y hay algo que se llama el mapeo de actores. Un mapeo de actores es ver todas las personas que están dentro de las comunidades que a nosotros nos pueden servir. Entonces, ustedes pueden, desde este momento, porque en cualquier momento se los pueden preguntar. Entonces, a ver, ¿qué es una comisaría de familia? ¿Para qué sirve? ¿A quién puedo remitir? El ICBF, en qué casos llegan los niños al ICBF, en qué casos se llevan los niños, la policía de infancia y adolescencia, si una mujer fue víctima de violencia sexual, cuál es la ruta de atención, desde la institucionalidad, qué hacen las alcaldías, para qué sirven todos esos enlaces que hay allá. O sea, eh, tal vez son cosas que no nos enseñan en la universidad porque tampoco deberían enseñarnos, lo aprendemos con el camino, pero es ver más allá cuáles son otras personas que me pueden servir a mí para darle respuesta a las comunidades. Eso es como muy importante allí y me hubiera encantado tenerla también desde la universidad porque uno sabe que existe la comisaría de familia y que eso está en todas las ciudades y pueblos de Colombia, pero uno no tenía ni idea qué casos atendían allí. Entonces, como ver cuáles son todos esos actores que tenemos en las comunidades que queremos trabajar o quién da respuesta en las comunidades, hacer análisis previo. Hay lugares donde no llega la policía, donde no entra la policía. Entonces, listo, no entra la policía, pero ¿cuáles son los actores que dan seguridad allí? En lugares donde están grupos al margen de la ley. Entonces, ¿cómo me puedo hacer como un contacto con estas personas para que a mí me pueda funcionar trabajar allí? Entonces, como que siempre es muy importante saber qué actores están en las comunidades. Ah, sí, muy importante. De hecho, yo acá tomé nota de los puntos que referiste. Me parece muy importante es aprender entre todos, todos vamos a aprender juntos, participación pues continua, mapeo de actores, análisis previo. Me gusta mucho porque pues yo soy una persona que siento mucho temor y muchas dudas a la hora de realizar mi práctica y ejercer. Entonces, tengo como ese susto, ese como suspenso ahí y la verdad yo siempre todo lo que digamos, un profesional con experiencia como tú nos puedas aportar. Es muy interesante porque nos puede servir mucho. Entonces, últimas dos preguntitas. Dice, pues yo sé que todos tenemos habilidades diferentes, ¿cierto? Y no todos somos iguales, pero no sé si de pronto usted nos podría informar cuáles habilidades considera importantes y fundamentales para quienes deseen trabajar en este campo o eso se va desarrollando a la medida de que uno va ejerciendo. Todos tenemos como tipos de personalidad diferentes. Entonces hay psicólogos sociales muy diferentes a los otros, pero para mí primordial siempre está el tema de la empatía y de ser muy extrovertidos. En nuestra vida personal podemos ser un poco introvertidos, ser más reservados, pero para llegar a una comunidad uno tiene que hablar bastante. Uno tiene que llegar, saludar a todo mundo, tiene que tratar de ser lo más extrovertido posible porque es como lo que le gusta a la comunidad, ser muy empáticos
y saber que no siempre nos vamos a poder poner en los zapatos de ellos, que es como lo que sabemos de la empatía, es como ponernos en los zapatos de las demás personas, saber que no siempre nos podemos poner en los zapatos de ellos, porque yo, por ejemplo, no me puedo poner en los zapatos de una mamá porque yo no tengo hijos. Entonces, ir a abordar la problemática de unas madres cabeza de familia que han sufrido violencia, no lo voy a poder hacer. Entonces, es saber que existe la empatía, pero no siempre me va a poder poner en los zapatos de ellos. Bueno, esto sería como así lo principal. De resto, uno va formando su carácter profesional, por así decirlo. Todos tenemos un estilo profesional muy diferente y sabemos a qué comunidades llegarle de ciertas maneras. Ah, ok. Qué importante eso de la empatía. Y en toda la carrera nos hablan mucho de ella. Y que pones en el lugar del otro, pones en los zapatos del otro, pero es verdad, pues es como dice usted, si hay una mamá, ¿cómo me va a poner yo en el lugar de la mamá si nunca lo he sido? Quizás de pronto como, no sé, entender a esa persona, qué haría uno en esa situación, pues pienso yo que por ese lado. Finalmente, pues nosotros queríamos saber, como le digo, nosotros estamos como con muchas dudas o quizás de pronto uno se siente desorientado. ¿Qué recomendaciones les daría a los profesionales que recién acaban la carrera para que podamos desarrollar un buen ejercicio ético y profesional? Bueno, para mí, así como tip que también me hubiera gustado saber antes, es como no tener miedo a entrar a alguna comunidad. El encontrar trabajo es difícil, tal vez recién egresados nos va a costar, pero empezar con voluntariados, empezar en las juntas de acción comunal, ofrecerle mis servicios a todas las personas, crearme un portafolio, Canvas gratis. Me creo una tarjeta, me creo unas imágenes bien bonitas y las pongo en mis redes sociales. No importa que yo tenga 50 seguidores, los 50 seguidores alguien me va a poner cuidado en temas de voluntariado con organizaciones de ayuda humanitaria. Se necesitan bastante y son certificados. Buscar mucho programas así que sean certificados, pues si no voy a estar trabajando, ¿qué más puedo hacer? ¿A quién le puedo servir? Tal vez en tiempos libres, que yo sé que muchos de ustedes en la universidad trabajan, son mamás, papás, no tienen tiempo, pero listo, entonces puedo hacerlo los fines de semana. Hay un grupo de niños en el pueblo o en la ciudad donde vivo y necesitan apoyo los fines de semana de 10 de la mañana a mediodía y justo yo estoy libre. Entonces es llegar a un acuerdo con las personas y decir, listo, me certifican estas 2 horas que yo voy a ir a apoyarlos. No tener miedo como a preguntar, porque la vida laboral es muy difícil y ya somos bastantes psicólogos y creo que Colombia aún no entiende la necesidad tan grande que tenemos desde el área de psicología. Entonces, los tips siempre va a ser en los temas de voluntariado, ver qué más podemos hacer, siempre estarnos reinventando, no quedarnos sentados en el computador enfrente de CompuTrabajo porque va a ser muy difícil. Siempre como estar buscando y buscar de forma personal qué me puede ayudar a mí a crecer, siempre estarnos actualizando, la actualización constante de las necesidades, el ver noticias que no nos gustaba tal vez para nada antes, ver noticias bastante, cuáles son las necesidades nuevas que vemos en el territorio, cómo puedo actualizarme en esto, listo, si yo no sé del tema de, no sé, migración, y en este momento estamos recibiendo bastantes personas venezolanas, ecuatorianas y peruanas y haitianas en el territorio, cómo se abordan estas personas, cómo abordamos las problemáticas viniendo ellos desde otros países, pero nosotros estudiamos las necesidades de Colombia. Listo, me tocó estudiar la necesidad de otro lado, cómo vienen de otro lado. Siempre como estarnos actualizando. Y en cuanto a la teoría, también muy importante saberla, siempre tenerla presente y recordarla, porque a uno se le va olvidando. Después de varios años de uno haber salido de la universidad, uno dice, bueno, ¿qué era lo que decía Piaget y cuáles eran todas esas teorías del aprendizaje? Volver a darle una leidita, siempre como estar pensando en esto y en tener un estilo propio. Cada persona empieza a encontrar su estilo propio después de un tiempo, después de algunos acercamientos a las comunidades. Eh, Nosotros no nos tenemos que parecer a nadie, ni a nuestro mejor profesor,
y en nuestro mejor compañero, ¿no? Cada uno vamos tomando, porque de eso se trata el aprendizaje y más nosotros que tal vez queremos como ese aprendizaje en sociedad, tomar un poquito de aquí, un poquito de allá, pero formar mi estilo propio y como yo me sienta cómoda abordando la comunidad. Porque si yo me siento cómoda, de cierta manera, la comunidad va a quedar con todos los aprendizajes que queremos brindarles. Ay, qué bonito todos los tips que nos dio. Digamos, esos voluntariados, yo siempre he tenido como en mi mente participar con la ONG, pues siempre me ha gustado, de hecho he estado muy atenta a las páginas de ellos, que a veces necesitan profesionales, pues no he visto el caso de psicología, pero sí necesitan unos profesionales. Por ejemplo, en la universidad también hay semilleros de investigación. Eso le ayuda mucho a uno porque uno es como un proceso de investigación y aparte de eso uno va a la comunidad a conocer sus necesidades, eso le ayuda mucho a uno. Sí, Entonces, es verdad lo que usted dice. y eso abre puertas porque al uno no tener como experiencias del área de psicología en la hoja de vida, pero en su hoja de vida pone el tiempo en el semillero, lo llaman. Lo digo porque a mí también me pasó, yo estuve desde, no sé, desde muy bajito semestre, pues desde tercer semestre en semilleros, yo tengo 2 publicaciones en revista científica y esto lo puse en la hoja de vida y hasta el son de hoy todavía no lo he quitado y no lo voy a quitar porque me parece espectacular. Y la primera entrevista que yo tuve fue gracias a eso, fue gracias a alguien que también era joven, era dueño de una empresa de telecomunicaciones y me dijo, es que necesito temas de investigación. Yo sé que usted está tal vez muy joven, no se ha enfrentado a la vida laboral, pero me interesa mucho toda la investigación. Entonces, todo lo que uno puede hacer, diplomados que sean gratis, cursos en el SENA, los diplomados del Politécnico, buenísimos. Todo eso que las personas puedan ir haciendo, si tienen el rubro económico, súper, pero si no, existe el SENA, existe el Politécnico, existen universidades a nivel internacional y muchos beneficios. Algunas veces, como escuelas en línea, tienen convenios con las universidades. Buscar la universidad en la que ustedes estudian con quien tienen convenio y hacen todo el curso que ustedes creen. Todos son súper buenos y ayudan mucho para la hoja de vida. Es nutrir la hoja de vida y no quedarme solo con profesional en psicología, listo, pero es que el profesional en psicología no nos dice nada. La psicología es bastante extensa. Entonces, todos estos cursos y todas estas cositas que ustedes vayan actualizando, les da como un abrebocas a la persona que vea su hoja de vida para ver cuál es el enfoque. Sí, es verdad. De hecho, yo, pues, me había, por decirlo así, como tuve un desengaño, reaccioné porque una compañera me decía, no, Paula, es que solo con la carrera no basta, usted tiene que tener una especialización, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la comunitaria, pero también la neurológica y la clínica. Entonces ella me decía, para usted hacer intervenciones, tiene que hacer la especialización, maestría, hacer cursos. Y yo me quedé como que, ah, ya que es que sí, porque digamos una profesión no indica que usted es apto para hacer intervenciones, entonces eso también es muy importante. También estaba haciendo como cursos o diplomados de psicopatología y cosas así que le puedan ayudar a uno, es verdad lo que usted me dice. Entonces, pues por mi parte, yo quedo muy agradecida, de verdad, por su valioso tiempo, por sus respuestas tan bonitas que nos dio, por esos tips tan especiales. Y no tengo más preguntas, no sé si de pronto mis compañeras quieran, pues de pronto preguntarle algo para darle fin a la actividad. Y de verdad, muchas gracias y le deseo muchos éxitos de su carrera. Bueno, yo no tengo una pregunta como tal, pero sí le quería dar las gracias profundamente porque en realidad en la carrera siempre llega un momento en el que perdemos la motivación, que no encontramos Ay, como profesores que nos den como esperanza, sino que nos dan como más duro y tenemos como esos momentos en los que decimos que no vale la pena seguir, pero realmente encontrar profesionales como usted que nos dé como esas respuestas de corazón, que nos ayude tanto, porque en realidad durante la carrera siempre necesitamos como hacer ese tipo de actividades y es muy difícil encontrar un profesional que se preste para eso. Entonces, de corazón, muchas gracias, es una gran profesional. Y nos motiva mucho, pues yo me sentí súper motivada, recuperé como mucho la esperanza, me llamó mucho la atención este campo y nada, muchísimas gracias. Bueno, pues yo también quería darle las gracias. Realmente sí tiene muy buena experiencia, a pesar de que ella que está muy joven, ha trabajado con muchas comunidades. Yo que la vi trabajar, me pareció muy bonita la labor que hace, ¿no? Mejor dicho. Y eso es todo.
Sí, chicas, no pierdan la motivación. Créanme que esta carrera, pues para mí es la más bonita del mundo. A todos nos ha pasado que en algún momento de la vida o de la carrera uno dice, hijo de madre, ¿yo por qué me metí en esto? ¿Yo por qué estoy acá? ¿A mí por qué me gusta la psicología? Pero después al ver los resultados de nuestro trabajo en comunidad, ver la sonrisa de un niño, ver el abrazo de uno de esos niños que le dice, doctora, y le regala uno una banana, y después de ver mamás, ver mujeres que dicen muchas gracias que me voy renovada de acá, de este espacio, o un abuelo que a uno le dice, es que a mí nunca me habían escuchado. Son abuelos de 80 años que dicen, es que a mí nadie me había prestado atención en la vida, o nadie me había preguntado ni siquiera yo cómo amanecí. Entonces, no es suplir las necesidades básicas de las personas, pero es ver cómo podemos ayudarlas como en su día a día. Esta carrera es muy bonita, a la hora de aplicarla ustedes también se van a enamorar de todo esto. Hay momentos difíciles laboralmente, y estamos en Colombia, laboralmente es difícil, nos vamos a encontrar con retos, el encontrar trabajo va a ser difícil, pero todo eso vale la pena. Y vamos cada vez mejor acá en Colombia en cuanto a la salud mental y bueno, todas las necesidades que cubrimos desde el área de psicología, vamos muy bien acá y en otros países. Entonces ya van a ver que eso va a valer la pena todas las canas que le está sacando la universidad con tantos trabajos. Ay, sí, es verdad. Imagínense que de hecho yo pensaba que no íbamos a poder encontrar empleo, pero con esas nuevas políticas que han salido, que ya le han dado prioridad tanto a la salud mental como a la salud física, pues ya como que amplía un poquito más ese campo. Entonces uno como que se motiva y uno como que yo me imagino por allá, ya anda a terapia y me gusta mucho. Entonces, ay, yo no sé si de pronto usted tenga un Instagram o algo para seguirla, porque la verdad me gustó mucho, entonces, no sé. Yo no tengo Instagram profesional, todavía no me he animado como a abrirlo, pero si quieren, yo parezco como Isabela con una sola L. Isabela Márquez M. Isabela Márquez con Z M. Y ahí me pueden seguir escribiendo, si en algún momento necesitan algo, necesitan un profesional de otra área, pues también les puedo ayudar con algún colega o algo que tenga, si las ponen a hacer como de temas específicos, también como que tengo bastantes colegas ahí, o preguntas que tengan ya a nivel personal, cualquier trabajo, cualquier cosa, ahí me pueden estar preguntando, o cuando se gradúen, ahí nos vamos mandando las ofertas laborales. Ah, bueno, Isabela, bueno, muchas gracias por su tiempo, espero que esté muy bien. Y bueno, nuevamente la despedida, una feliz noche y un feliz fin de semana. Bueno, feliz fin de semana, chicas, que estén muy bien. Estamos Gracias a hablando, ustedes. hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias.